Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Se avivan las tensiones entre Rusia y la OTAN, con Estados Unidos de por medio usando a la alianza militar como escudo. Acusan a Moscú de preparar una intervención en Ucrania, mientras que Rusia denuncia la militarización de su país vecino por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el refuerzo de la presencia militar en Europa del Este. ¿Qué se esconde detrás de estas tensiones? ¿La posibilidad de una guerra? Acompáñenos hoy, Justo en la Diana. Esta semana, el embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, entregó al Ministerio de Exteriores ruso las respuestas por escrito a las propuestas de garantías de seguridad formuladas a mediados de diciembre por Moscú. Aunque el contenido de los documentos no se hizo público, las reacciones posteriores muestran por dónde van los objetivos de ambas partes. Vamos a entrar en contexto. Mientras suenan los tambores de guerra entre la OTAN y Rusia, según como lo quieren contar varios medios, la diplomacia juega su papel, aunque ninguna opción está descartada. Este miércoles, el embajador estadounidense en Rusia, John Sullivan, entregó un documento a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú que contiene la respuesta a las propuestas de garantía de seguridad expresadas a mediados de diciembre por el Kremlin. Aunque el documento no se hará público, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ofreció una rueda de prensa donde dejó claro que mantienen la opción militar sobre la mesa. So we've been clear to Russia that there are two paths, a diplomatic one, but also a path of defense and deterrence, and if Russia chooses aggression, a path that will lead to massive consequences. Resulta que el camino de la agresión nunca fue la opción de Moscú, aunque Estados Unidos inició hace 2 meses la narrativa sobre un supuesto ataque ruso a Ucrania ante los ejercicios militares del Kremlin. Así lo afirmó el embajador de Rusia ante la Unión Europea, Vladimir Chisov. Rusia no tiene planes de invadir Ucrania ni ningún otro país. Es un engaño creado no en Rusia, sino en esos países que ahora están difundiendo un mensaje histérico, diría que por toda Europa y el mundo. Rusia esperaba desde hace un mes la respuesta por escrito de Washington y la OTAN a sus propuestas, en el camino de poner fin a estas confrontaciones. El pacto planteado por Moscú a Washington consta de 8 artículos, entre los cuales se encontraba excluir la expansión de la OTAN hacia el este, no admitir en esa alianza militar a estados que fueran miembros de la antigua Unión Soviética y no utilizar el territorio de otra nación para atacar a Rusia, entre otros puntos. No obstante, hasta hoy, la única respuesta que se había obtenido era el anuncio del despliegue de fuerzas de la OTAN en las fronteras rusas. Las negociaciones entre el Kremlin y Occidente no avanzan y el Pentágono ha puesto en estado de alerta elevada a 8.500 soldados en caso de que la OTAN lleve a cabo un despliegue militar en los países vecinos a Ucrania. La propia Ucrania descartó una invasión rusa y aclaró que los ejercicios militares de su vecino siempre han ocurrido dentro de sus fronteras. La Federación Rusa está realizando maniobras dentro de su territorio. Así lo hemos constatado. Esto no supone una sorpresa para nosotros, aunque quizás sí para nuestros colegas extranjeros, que han comprobado que el ejército ruso tiene capacidad de movimiento. Ante la situación actual, la OTAN y Estados Unidos niegan cualquier declaración que refute sus intenciones de buscar un pretexto para la confrontación militar con Rusia. Mientras tanto, Moscú no descarta la colaboración con naciones amigas para sorpresa de los enemigos en común. Según informó Sputnik y Russia Today, este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov anunció que su país profundizará las relaciones en todos los ámbitos con Venezuela, Nicaragua y Cuba en el empeño de consolidar una asociación estratégica. Poco tiempo después de que Estados Unidos entregara la respuesta por escrito, el secretario general de la OTAN y el secretario de Estado de Washington, Antony Blinken, ofrecieron declaraciones a los medios. Escuchemos algunos fragmentos. Nosotros no vamos a divulgar el
documento, necesitamos crear espacio para negociaciones confidenciales y esperamos que Rusia tome nuestras propuestas de una manera seria. Y nosotros damos la oportunidad para que estudien nuestras propuestas y tomen los siguientes pasos. Nosotros también actuamos en paralelo para reforzar a Ucrania ante la agresión rusa. Y los asistentes estadounidenses van a llegar a Kiev. Y también nosotros suministramos las municiones y el armamento a Kiev. También suministramos más ayuda a Ucrania que antes. También hablamos con Estonia, Letonia, Lituania para que suministren sus armamentos, los que tienen en sus almacenes, a Ucrania. Por supuesto, mientras que esperamos y trabajamos por una buena solución, por la desescalada, también a la vez nos estamos preparando para lo peor. Y en paralelo con esos esfuerzos que estamos haciendo a nivel de diálogo, estamos preparando a nuestras fuerzas para que estén listas, y nuestros aliados de la OTAN han aumentado también su presencia también en la zona del Mar Negro y del Mar Báltico, para vigilar, para controlar, para tener la mejor foto de lo que está ocurriendo dentro y alrededor de Ucrania, pero también para dar más información a nuestros aliados. De hecho, hace semanas aumentamos la predisposición de la fuerza de respuesta de la OTAN. Esta fuerza de respuesta, estas fuerzas de respuesta, están formadas por distintos elementos, y el elemento principal de esta fuerza de respuesta de la OTAN está formado por 5.000 tropas. Ante esta situación, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró este jueves que la respuesta de Estados Unidos a las propuestas de seguridad formuladas por Moscú no contienen una reacción positiva a la cuestión principal. Hablo de la no expansión de la OTAN hacia el este y el no despliegue por parte de la alianza de armas de ataque que puedan amenazar a Rusia. En cuanto al contenido del documento, hay una respuesta que permitirá el inicio de una conversación seria sobre cuestiones secundarias. Pero en este documento no hay una respuesta positiva a la cuestión principal. Hemos declarado en reiteradas ocasiones que no tenemos la intención de atacar a nadie. Consideramos inaceptable solo pensar en una guerra entre nuestros pueblos. No obstante, los tutores extranjeros de Ucrania piensan de otra manera. Parece que pretenden observar estrictamente el escenario que inventaron, según el cual Rusia debe atacar a Ucrania. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, también denominada la Alianza Atlántica, es una alianza militar intergubernamental fundada el 4 de abril de 1949. Constituye un sistema de defensa colectiva donde los Estados miembros acordaron defender a cualquiera de ellos si fueran atacados por una potencia externa a la coalición. Si hay algo inevitable en el futuro, es la voluntad de los pueblos del mundo por la libertad y la paz. La OTAN surgió con el propósito de contener el supuesto avance de la URSS hacia Occidente. Según su página web, la OTAN promueve valores democráticos y permite que sus miembros cooperen en cuestiones como la defensa y la seguridad para solventar problemas, fomentar la confianza y evitar conflictos. Su sede radica en Bruselas, Bélgica. Tiene 30 miembros que abarcan América Septentrional y Europa. La incorporación más reciente es la de Macedonia del Norte, en marzo de 2020. Además, 21 estados no miembros colaboran con la OTAN dentro del programa Asociación para la Paz, con otros 15 involucrados en programas de diálogo y 9 como socios globales. En 2017, el gasto militar combinado de los 29 países fue del 52% del gasto militar mundial.
Hoy nos acompaña en el estudio la periodista Daisy Gómez, quien durante años ha tratado esta temática. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Daisy. Un gusto compartir este espacio contigo. Así es. Las especulaciones sobre una supuesta invasión rusa a Ucrania, una historia intensificada por los medios, como hemos visto, ha sido el detonante de esta nueva explosión en las relaciones entre Rusia y la OTAN. ¿En qué contexto se han intensificado estas tensiones y por qué sucede precisamente ahora? Mira, la situación que se ha creado por Estados Unidos en torno a Rusia y una supuesta amenaza de ataque a Ucrania responde a la situación interna de Estados Unidos. Sabemos que la política exterior es un reflejo de la política interna. En este caso, Diana, Estados Unidos tiene una situación difícil al interior. Yo señalaría 5 aspectos fundamentales que están presionando a la administración de Biden en este momento y que lo lleva a ese teatro, como yo llamé en un trabajo la pasada semana, de decir que Rusia está preparando una guerra contra Ucrania. El primer factor creo que es la situación que afronta Estados Unidos con la COVID. Es el país más afectado, con mayor número de muertos, lo que habla bastante mal de la atención médica allí. En segundo lugar está la inflación, que llega al 7%. En diciembre ya estaba en esa situación y es la mayor en casi 40 años, en estos últimos 40 años, por supuesto. Además hay que tener en cuenta la violencia social y la violencia política. El asalto al Capitolio en enero del año pasado es la mayor evidencia, nunca ha sucedido eso en Estados Unidos, de la polarización tan fuerte que hay dentro del país. Ha transcurrido un año, hay 2 comisiones investigando los hechos, hay 700 personas acusadas y ya algunas están, la mayoría de esas 700 están en prisión, otras todavía siguen bajo investigación, pero aún no se sabe cuáles fueron los principales grupos que estuvieron en esa acción, quién los dirigió, aunque sí es claro que quien los instigó fue el expresidente Donald Trump. Entonces, Daisy, tú me hablas por un lado de esta situación interna, es decir, como un factor detonante, pero a nivel regional e internacional, la situación y las relaciones de Estados Unidos con Rusia, ¿había conversaciones recientes entre Putin y Biden? Sí, pero no podemos dejar de tener en cuenta, que es uno de los elementos a los que yo me refería, la salida de las tropas de una forma desorganizada de Afganistán. Eso dañó mucho la imagen a nivel internacional de Estados Unidos, pero el factor más importante de todos es que se acercan las elecciones de segundo término en Estados Unidos. Y ya hay un año, habrá casi 2 años de trabajo de la administración Biden y hay un temor dentro de los demócratas porque pierdan esas elecciones. Eso, a mi modo de ver, es la causa fundamental de que Estados Unidos haya armado toda esta histeria en torno a un posible ataque de Rusia a Ucrania. Para desviar también la atención de su política doméstica. Por supuesto. Ahora bien, Daisy, Moscú desmiente estas acusaciones en su contra y exige varias garantías de seguridad, incluyendo un veto al ingreso de Ucrania a la OTAN, también la promesa de que la alianza no seguirá expandiéndose hacia el este y el fin de los despliegues militares en Europa del Este. ¿Existen posibilidades reales de que estas condiciones se cumplan o no? Eso está en discusión. Se ha entregado un documento que se ha pedido por Estados Unidos, que no se ha revelado su contenido. Y esto me hace recordar, porque hay que hacer un poco de historia para entender lo que está pasando en el presente. Todo tiene antecedentes. En 1990, cuando se hizo el tratado en las conversaciones 2+4, fue que duró varios meses, por supuesto, porque eso llevó a la reunificación de Alemania. No se habló claramente de cuál había sido el acuerdo. Y entonces Estados Unidos prometió a la Unión Soviética
que la OTAN no se iba a expandir. Después, en 1997, que se firma el acta fundacional de relaciones entre la OTAN y Rusia, tampoco hubo un documento por escrito y Yeltsin dijo que esperaba que la OTAN cumpliera su palabra y no se expandiera hacia el este. ¿Qué sucedió? Bueno, pues la OTAN se extendió hacia el este en 1999, después lo hizo en el 2004 y después lo volvió a hacer en el 2009. Y ahora pretende incorporar 2 nuevos miembros, en realidad 4, a la OTAN, entre ellos a Ucrania. Entonces Rusia tiene frontera con 14 países y 7 de esos países son miembros de la OTAN. Por tanto, es evidente la preocupación de Moscú en este sentido y la exigencia de un documento por escrito ante este antecedente que usted explicaba. Porque hay un detalle, Estados Unidos de 1968 a la fecha ha incumplido 21 tratados internacionales firmados por él y organizaciones a las que pertenecía, y salió, después de haberse comprometido a desarrollar una política como miembro de esas organizaciones y de esos acuerdos, pues los abandonó. Precisamente sobre este tema vamos a abordar también en los próximos minutos, Daisy. Te propongo hacer una primera pausa. Estamos analizando las recientes tensiones entre Moscú y la OTAN. Siga con nosotros en los próximos minutos. En diciembre, Rusia publicó los proyectos de 2 acuerdos que buscaba alcanzar con Estados Unidos y la OTAN sobre garantías de seguridad en Europa. Esta iniciativa se produjo en medio de una escalada de tensiones en torno a Ucrania. El pacto propuesto por Moscú a Washington consta de 8 artículos. Le contamos de qué se tratan. El primero de ellos estipula que ambas partes deben actuar con base a los principios de seguridad indivisible y no provocar daños a la seguridad mutua. El segundo, que tanto Rusia como Estados Unidos procuren que cualquier organización internacional, alianza militar o coalición en las que participe una de las partes respete los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Otros puntos prevén excluir la expansión de la OTAN hacia el este, no admitir en esa alianza militar a estados que fueron miembros de la antigua Unión Soviética, no utilizar el territorio de otros estados para atacar a la otra parte, no desplegar tropas y armamento en zonas donde sería percibido como una amenaza, no usar bombarderos pesados ni buques de guerra fuera del espacio aéreo y las aguas territoriales nacionales o internacionales, no desplegar misiles terrestres fuera del territorio nacional o en áreas donde puedan alcanzar objetivos de la otra parte, no capacitar al personal militar ni a civiles de países no poseedores de armas nucleares en el uso de ellas. Volvemos con el análisis. Daisy, ¿a quién le conviene realmente que ocurra un pretexto para iniciar un conflicto con Rusia? Bueno, en mi criterio personal, muy personal, me parece que a nadie. Me parece que lo que se está desarrollando es todo, como dije al inicio, un teatro, una histeria. ¿A quién va a beneficiar esa histeria y ese teatro? Bueno, el complejo militar industrial de Estados Unidos, que es la primera industria de ese país. De hecho, la construcción de armamento y la industria petrolera son los 2 pilares actualmente de la industria en Estados Unidos. Entonces, hay tensión, hay amenaza de guerra, hay más posibilidad de vender armas. Eso
es la causa. Evidentemente, y también recientemente conocimos que ya el Pentágono estaba desplegando o anunciando que desplegaría fuerzas militares en estos países. Pero también sobre ese tema, Daisy, ¿cómo queda Ucrania en todo este aspecto? Recientemente conocimos que el secretario general de Seguridad decía que los ejercicios militares que estaba realizando Rusia estaban dentro de sus fronteras. Eso, es decir, dentro de las fronteras rusas. Sí, eso contradice un poco las propias declaraciones de la Casa Blanca de que hablan como si a Rusia la estuvieran atacando y ellos tuvieran que ir a defenderla inevitablemente. Mira, hay un hecho curioso. Y es que todas estas declaraciones de que están amenazados, recuerdo que Zelensky, el presidente ucraniano, se veía en las trincheras con los soldados, era todo una gran propaganda, porque en eso Estados Unidos sí tiene el dominio de la propaganda, porque toda la prensa de los países capitalistas pues siguen las señas que da Washington. Pero si Blinken se reúne en Ginebra el viernes 25 con Lavrov y empiezan a preparar el documento que le van a entregar a Rusia, según dijo Blinken. 48 horas después, fíjate, 48 horas después, Ucrania empieza a cambiar el discurso. Ya la amenaza no es real, ya Rusia no va a atacar a Ucrania, que eso... Inclusive dicen que los aliados de la Unión Europea se han tomado eso muy en serio. No, los aliados de la Unión Europea están haciendo eco a lo que Estados Unidos dijo y a lo que ellos mismos están ratificando durante más de 2 o 3 meses. Entonces, ¿a qué se debió ese cambio de pronto en 48 horas? A que recibió las órdenes de que había que aflojar. Que no se podía continuar. Porque el teatro pudiera desembocar en un hecho real, evidentemente. Exacto. Muchísimas gracias, Daisy, por analizar junto con nosotros este tema que, como bien tú decías, hay que esperar la evolución porque en cuestión de horas todo puede cambiar. Y como también decías, esperemos que la guerra finalmente no se concrete porque a nadie le conviene que esto suceda. A nadie le conviene. Gracias, Daisy, una vez más por estar aquí con nosotros. Espero contar también contigo en próximas emisiones. Con mucho gusto. Como hemos analizado, en esta confrontación interfieren varios actores internacionales, pero incluso dentro de la OTAN hay algunos países, como Alemania, que se oponen a las sanciones contra Rusia, mientras otros, como Francia, mantienen la visión de la Casa Blanca. Veamos. Preparamos en paralelo una reacción y respuesta común. En caso de agresión, si la hay, habrá respuesta y el coste será muy alto. Alemania se niega a enviar armas a Ucrania y no envía soldados a la primera línea de la OTAN en Europa del Este. Además, los alemanes han impedido que salgan adelante las propuestas de sanciones más severas, como la de excluir a Rusia del sistema de pagos SWIFT. En los últimos años, el gobierno alemán ha decidido repetidamente no suministrar armas letales, explicaba el canciller Olaf Scholz. Hay razones para esto basadas en lo ocurrido en los últimos años y décadas. De todas formas, por supuesto, en los últimos años hemos llegado a un gran acuerdo para apoyar de forma activa el desarrollo económico y el desarrollo de la democracia en Ucrania, también con nuestras posibilidades financieras. Un grupo de buques de guerra y logísticos de la flota del norte de Rusia ingresó al mar de Barents para participar en un ejercicio conjunto con una agrupación expedicionaria de fuerzas y tropas rusas del Ártico, informó este miércoles el Ministerio de Defensa del país euroasiático. Las maniobras prevén prácticas de interacción entre las diversas fuerzas de la flota en misiones para garantizar la seguridad de las rutas marítimas y proteger las áreas de actividad económica de Rusia en los mares árticos en caso de crisis. Está previsto que el ejército de la Flota del Norte, la más potente de las 4 flotas del país, involucre hasta 1.200 efectivos, unas 140 unidades del equipo militar especial, 20 aviones, 30 barcos submarinos e embarcaciones logísticas. El anuncio se produce luego de que la OTAN comunicara este lunes que está poniendo fuerzas en estado de alerta, enviando buques y aviones de combate adicionales a Europa del Este, reforzando la disuasión y la defensa de los aliados, debido a la situación en torno a Ucrania.
Estamos ante la presencia de un enfrentamiento geopolítico a gran escala. La Organización del Atlántico Norte mide fuerzas contra Rusia. Estados Unidos dirige la operación de la OTAN tras bambalinas y Ucrania parece el escenario de confrontación, aunque este tipo de conflicto trasciende fronteras. En poco tiempo pudiéramos pasar de ver declaraciones bélicas a enfrentamientos reales, a acciones concretas. Lo que sí queda claro es que la OTAN intenta acercarse cada vez más a las fronteras rusas y Moscú no va a permitirlo. Nos vemos el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver en segunda emisión los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Al final, como siempre le digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.